Y una Mayagan, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver las cosas que han cambiado en el tema de la sensibilidad y algunos tips para volver a tener tu propia y buena sensibilidad, así que vamos a ello. Vamos a empezar por la sensibilidad de cámara. Aquí en lo que es la primera y tercera persona no le han hecho nada. Por mi parte sí que la he cambiado, pero ha sido más porque he disminuido el desplazamiento que hago con el dedo en la pantalla. Si se han visto el primer vídeo que hice explicando sobre esto, lo entenderán. Pero básicamente en ese vídeo explicaba que para esas dos sensibilidades yo recomendaba que al deslizar el pulgar desde el centro de la pantalla hacia el borde, debían dar un giro de 180 grados. Ahora ese deslizado de pulgar lo hago más corto porque me di cuenta que es mucho esfuerzo hacerlo como expliqué la primera vez. Y por ello debí aumentar la sensibilidad para que, de acuerdo al pequeño deslizado de pulgar que hago ahora en la pantalla, pueda dar ese giro de 180 grados cómodamente. En cuanto a la sensibilidad de apuntado, sí que hay un cambio, ya que han separado lo que es la sensibilidad de apuntado con la de mirilla de punto rojo u holográfica. Es decir, estas dos sensibilidades antes estaban como una sola, ahora están separadas. Por eso quizás en esta nueva actualización, si han sentido que se mueven más lento o más rápido al apuntar y disparar, esta es la razón. Por lo que para ajustar de manera correcta estas dos sensibilidades, yo recomiendo que, de acuerdo al deslizamiento que hagan con el pulgar en la pantalla, puedan hacer un giro de 90 grados, tanto si apuntan con mirilla o sin ella. Como podemos observar, voy haciendo el deslizado en la pantalla y subiendo las sensibilidades hasta lograr ese giro de 90 grados con un deslizado de pulgar en el que me sienta cómodo. La sensibilidad que dé como resultado va a variar dependiendo del dispositivo que tengan y el deslizado de pulgar con el que se sientan cómodos. Las demás sensibilidades no las he tocado. Sí que es cierto que en la mira táctica por 3 y por 4 las he subido un poco, ya que últimamente las he estado utilizando mucho. En las sensibilidades de disparo recomiendo que coloquen la sensibilidad que tienen en la de cámara, para que de este modo cuando apunten tengan una sensibilidad y cuando disparen sigan teniendo esa misma sensibilidad. De lo contrario, si tienen sensibilidades diferentes, puede que apunten rápido, pero cuando disparen el apuntado se les mueva más lento o más rápido, lo cual puede dificultar a que acierten bien los disparos. Para los que utilizan el giroscopio, ahora han agregado lo que es su sensibilidad de disparo. Anteriormente solo teníamos la sensibilidad de cámara con el giroscopio. Por esto, al principio de la actualización he sentido muy raro los movimientos con el giroscopio, ya que al apuntar tenía una sensibilidad y al disparar tenía otra diferente, lo cual dificultaba mucho que pudiera acertar los disparos. En este caso simplemente recomiendo igualar lo que es la sensibilidad de punto rojo u holográfica con la de apuntado y luego colocar en la sensibilidad de disparo la misma que tenemos en la sensibilidad de cámara del giroscopio. Y si quieren saber la razón de mis sensibilidades en el giroscopio y cómo encontrar tu propia sensibilidad base en ello, pueden echarle un vistazo al vídeo que dejo en pantalla donde lo explico a detalle.